Hola a todos, sean bienvenidos hoy 10 de octubre del 2023, donde estamos en el Silver Quality Consulting Quantum Day número 10. El tema que vamos a tratar hoy es superposición y entrelazamiento cuántico desde una perspectiva histórica y también un poco más teórica. Para que ustedes conozcan un poquito sobre mí, soy Wendy Plata y bueno, tengo más de 15 años trabajando en proyectos orientados a educación, estadística y también sistemas informáticos y actualmente pues me dedico a trabajar en la investigación de la computación cuántica, en lo que tienen que ver algoritmos, simulaciones y también su relación con la minería de datos y también pues con el análisis de datos como tal. Actualmente me desempeño como CEO de Silver Quality Consulting, que es la empresa que está dando soporte a esta iniciativa de los Quantum Days en Ecuador. ¿Qué son los Quantum Days? Básicamente una iniciativa que inició acá en este año, en el 2023. Es una iniciativa que la hacemos, la llevamos a cabo una vez al mes. Estamos en el mes de octubre y este es nuestro 10º Quantum Day organizado por Silver Quality Consulting y son eventos educativos que proveemos para dar una guía en todo lo que tiene que ver con el estudio de la computación cuántica y o conocida también como quantum computing, y pues lo que trabajamos es un espacio de aprendizaje y reflexión en torno a estos temas que son muy interesantes para nuestra comunidad. Bueno, como les decía, voy a empezar un abordaje más que todo histórico. Vamos a tener un contexto histórico de cómo ir desde lo que dijeron algunos científicos, lo que exploraron y lo que trajeron a la mesa algunos científicos, hasta lo que es la superposición. Obviamente, la mecánica cuántica tiene sus principios desde antes de 1924. Sin embargo, para mí es bien importante en el contexto de la superposición cuántica y el entrelazamiento cuántico empezar con el científico Louis Broglie, que en 1924 propuso pues extender la dualidad de las partículas y la extendió ¿en qué sentido? A que toda partícula lleva asociada una onda, pero también aparte de esa onda que lleva asociada, está asociada también la energía total de dicha partícula. Y esta energía está asociada con la frecuencia de onda. Entonces, lo que nos está básicamente dando es este efecto de la dualidad de la partícula. Luego se confirmó que a niveles microscópicos, tanto la materia como la energía son intercambiables, lo que obviamente no sucede en lo que es la física clásica. Por eso es muy importante que este de principio de dualidad de Broglie de 1924 nos permite es pasar del nivel macroscópico al nivel microscópico. Entonces, cuando se trabaja en términos microscópicos y se empieza a pensar en que la materia y la energía son intercambiables, empieza aquí a dar este origen al principio de complementariedad, donde la naturaleza de la onda y la naturaleza de la partícula se complementan. Y es así que esto da pie o da un inicio para que se desarrolle mucho más la teoría cuántica, que básicamente está trabajando a niveles microscópicos y no a niveles macroscópicos de la tradicional física clásica. Entonces, por eso me encanta empezar con de Broglie, porque él habla de la dualidad de la partícula, también extiende esto a que la materia y la energía son intercambiables y da origen a este principio de complementariedad, donde tenemos que la naturaleza de onda y la naturaleza de la partícula se están complementando.
En este mismo sentido, luego vino pues el famoso Erwin Schrödinger, donde en 1926 propuso un formalismo para definir el mundo cuántico. Y aquí es muy famosa esta función de onda o ecuación de onda que propuso Schrödinger. En nuestros siguientes capítulos de Quantum Days, nosotros vamos a ir ya a la parte matemática, a la parte numérica. Hoy vamos a hacer un abordaje histórico, pero aquí es bien importante entender que Schrödinger tomó en cuenta la cuantización de la energía, la dualidad de las partículas, que también pues, fue introducida por de Broglie, y también la conversión masa-energía de Einstein. Y fue Schrödinger quien dio origen a la definición de los estados cuánticos. Y es por eso que, tomando en cuenta estos tres principios, la dualidad de la partícula y también pues la cuantización de la energía y la conversión de masa y energía, es que se puede explicar lo que tiene que ver con los estados cuánticos, que son básicamente estos estados a nivel microscópico. Siguiendo con la historia, eh, a mí me llama muchísimo la atención y les voy a decir que por estar en el contexto del análisis de datos, por estar en el contexto de la estadística y la probabilidad, me parece muy interesante el aporte de este científico, de Max Born, que en 1927 él pues trabajó con una propuesta muy interesante que lo que hacía era ver a la función de onda como una amplitud de probabilidad. Y es aquí donde desde mi punto de vista, que como una persona que está interesada en la investigación de la mecánica cuántica y sus principios aplicados a la computación cuántica, a mí como que me empezó a dar sentido todo esto de las probabilidades asociadas a los estados cuánticos, que vamos a ver un poco más adelante. Pero si ustedes han estado siguiendo algunos de nuestros webinars o nuestras conferencias en los Quantum Days del 2023, se habrán dado cuenta que nosotros hemos hablado de que las partículas pueden estar en el mundo cuántico en diferentes estados al mismo tiempo, pero con una determinada probabilidad. Entonces, aquí es donde esto toma sentido con el científico Max Born, que en 1927 él pues dijo que la función de onda es una amplitud de probabilidad y que cuando nosotros elevamos al cuadrado esta amplitud, se va a obtener la probabilidad que corresponde a encontrar la partícula en un determinado punto del espacio y en el tiempo. Entonces, finalmente, esto viene a ser, o la interpretación que se le da, es que esta probabilidad es que la partícula se encuentre en un determinado estado cuántico. Hay pues obviamente ciertas interpretaciones y ciertas aplicaciones que se le dan en este contexto donde solamente se toma en cuenta la variable del espacio y se deja fuera la variable tiempo, o sea, solamente se mueve en el espacio y se desarrolla esta teoría y toda la aplicación física. Sin embargo, el desarrollo de Max Born fue considerando los dos, tanto espacio como tiempo, ¿sí? Y es aquí donde este científico realmente toma gran importancia en cuanto a ya entender que esta función de onda, que básicamente fue propuesta por Schrödinger y que hasta ahora pues la estamos utilizando, la lleva al contexto estadístico hablando de una amplitud de probabilidad.
Y esta probabilidad elevada al cuadrado es la que al final nos va a decir que la partícula está en un determinado espacio y en un tiempo específico, y también en el mundo cuántico es la que determina que la partícula se encuentra en un determinado estado cuántico cuando ya las partículas colapsan. Esto tiene que ver un poco ya cuando nosotros estamos hablando también de la superposición cuántica. Entonces, en este orden de ideas es muy interesante cómo luego pues se suman a toda esta construcción teórica de la función de onda, de pues la función de onda vista como una amplitud de probabilidad, y obviamente luego se viene todo el desarrollo de los estados cuánticos. A esto se suma también este experimento que hacen Einstein y Schrödinger a manera de un desafío, digámoslo así, a la realidad, realizado en 1935, donde ellos tratan de recrear esa multirrealidad con un gato metido en un frasco de cianuro, y que este, y en este frasco de cianuro, este, eh, a- este frasco de cianuro también va a estar sometido a una fuente de radioactividad que va a ser controlada por un detector que durante 5 segundos se activa, y si registra un recuento de uno o más de esa radioactividad, va a enviar una señal eléctrica para que el cianuro sea liberado y el gato muera. Y si no se registra este conteo, pues el gato permanece vivo. Entonces aquí está un poco lo que nosotros ya estábamos viendo en la conferencia del mes de septiembre. Qué rápido que pasa el tiempo, pero estábamos viendo el gato de Einstein y de Schrödinger, donde básicamente aquí ya se empieza a, a dar una idea, una explicación gráfica de lo que podría ser la superposición cuántica. Entonces aquí tenemos em, el frasco de cianuro dentro de la caja, y aquí pues obviamente si el conteo es uno o más, ese frasco se quiebra dentro de la caja y obviamente se supone que el gato muere. Pero si el frasco permanece sin quebrarse, el gato está vivo. Entonces, allí dentro de la caja, se supone que es un sistema, aquí un sistema cerrado, se entendería que lo que básicamente proponen Einstein y Schrödinger es que el gato es dentro de la caja sin que ésta sea abierta, eh, el gato está vivo o muerto a la misma vez. Entonces allí es como que esto es un desafío a la multirealidad, y solamente vamos a saber si el gato está vivo o muerto si abrimos esa caja. Y esto de aquí pues viene acompañado de la interpretación de Copenhagen, que básicamente lo que nos está diciendo es que un sistema cuántico va a permanecer en superposición hasta que interactúa con el mundo exterior y es observado por él. Y cuando esto sucede, lo que va a suceder, lo que ocurre es que la superposición colapsa entre uno u otro de los posibles estados. ¿A qué nos referimos con esto? Llevando el caso al gato de Einstein y de Schrödinger, lo que está sucediendo es que en el experimento se supone que el gato dentro de la caja está vivo o está muerto, pero a la misma vez, con determinada, digámoslo así, determinada probabilidad, si lo llevamos al, al, al contexto cuántico. Y cuando se va a tener un colapso, y cuando el gato está a la vez entre vivo y muerto, este, a la misma vez está en los dos estados, allí está en superposición. Eso es lo que está explicando la superposición. Pero cuando colapsa, cuando ya hay una interacción con el mundo externo,
y cuándo vamos a tener esa interacción cuando abrimos esa caja. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se indica. ¿Cómo vamos a saber si el gato está vivo o está muerto? Cuando ya colapsa, y entonces allí vamos al abrir la caja, vamos a darnos cuenta si el gato está vivo o está muerto. Entonces, eh, lo que al final se hace es llevar estos estados a un colapso para poder, para que sean observados. ¿Sí? Entonces, aquí, luego de todo este desarrollo científico bastante importante, hay una interpretación probabilística de la mecánica cuántica, que es lo que básicamente ya tiene sentido con lo que desarrolló Max Born, que él, como les decía, fue quien introdujo el concepto probabilístico en la mecánica cuántica para determinar dónde están las partículas en un determinado tiempo y espacio. Entonces, aquí ya yéndonos un poco más a definiciones formales y definiciones ya un poco más teóricas, aquí tenemos que phi de xt es la función de onda, y esta función de onda es la que permite determinar la ubicación de la partícula en una posición X y en un tiempo T. Entonces, como habíamos visto, lo que había propuesto Max Born es que esta función de onda a su vez es una amplitud de probabilidad. Entonces, al poner en contexto matemático lo que está proponiendo Max Born, tenemos que al elevar al cuadrado esta amplitud de la función de onda, este resultado va a ser la amplitud al cuadrado la amplitud al cuadrado, que es básicamente la amplitud de la función de onda al cuadrado, va a ser la probabilidad de hallar la partícula en la posición X en el tiempo T. ¿Sí? Entonces, tomando en consideración todo este desarrollo teórico de Max Born, aquí lo que se hace es que ahora phi de xt ya no solamente se lo traduce como una función de onda, sino que también este phi de xt en un sistema cuántico representa un estado. Y esto es lo que nosotros utilizamos hoy en día para representar los estados cuánticos de forma matemática y de una manera formal. Phi de xt. Entonces, lo que se hace al final es que la amplitud al cuadrado de este estado cuántico es la probabilidad de que la partícula se encuentre en dicho estado. Recordemos que en el estado en los sistemas cuánticos, nosotros trabajamos con la superposición, y quiere decir que la partícula a su vez puede estar en más de un estado. Pero ¿cómo sé con cuánta probabilidad está? Pues básicamente calculando el cuadrado de la amplitud de esa función de onda o de ese estado. ¿Okay? Bien, entonces aquí vamos a recordar entonces estas diferencias entre los sistemas clásicos y los sistemas cuánticos. Y es que pues los sistemas clásicos ya hemos dicho muchas veces en nuestros eventos educativos que los sistemas clásicos van a tener estos estados discretos de 0, 1, y los o los sistemas cuánticos van a tener los qubits o bits cuánticos, pero vamos a tener múltiples estados. Entonces, a esto era lo que nos referíamos básicamente en todas estas charlas, que estos cálculos probabilísticos provienen, ahora ya sabemos que provienen de lo propuesto por Max Born, que fue quien introdujo ese concepto probabilístico. Ahora sabemos de dónde vienen estas probabilidades, ¿sí?
Y en este mismo orden de ideas, básicamente vamos a tener que en el mundo clásico se tiene 0 o 1, es decir, puede estar en un estado 0 con 100% de probabilidad o en un estado 1 con 100% de probabilidad. Sin embargo, acá en el mundo cuántico vamos a tener otro tipo de representaciones. Vamos a poder tener aquí una representación de un estado, ¿sí? Del estado phi, que está en este caso en superposición y está, en este caso estaría con, en superposición estaría con 50% de probabilidad de estar en el estado 0 y 50% de probabilidad de estar en el estado 1. Entonces, así, este mismo phi que nosotros vimos de Max Born para representar la función de onda y ese mismo phi que nosotros estamos viendo para representar, eh, perdón, es z, esta misma z que nosotros estamos viendo para representar la función de onda es la misma z que estamos viendo para representar eh, también un estado. El estado de un qubit que puede estar representado en este punto de la esfera, que es la esfera de Bloch. ¿Sí? Y esta de aquí sería pues la ecuación que define matemáticamente ese estado cuántico. Acá entonces vamos a tener que un qubit genérico va a estar representado por Z, y aquí vamos a tener que es igual a alfa por el estado 0 más beta por el estado 1. Alfa y beta son números complejos. ¿Y cuál es la restricción que cumplen? Y justamente viene dada por uh, por esta interpretación probabilística de los estados cuánticos que dio en este caso um, Max Born. Entonces aquí lo que tenemos es que, um, como ustedes observan aquí, la amplitud al cuadrado más, o sea, es alfa al cuadrado más beta al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos teniendo es que son las amplitudes al cuadrado. Alfa y beta son amplitudes. Y cada amplitud está asociada a un estado cuántico. Entonces, lo que va a representar la amplitud de alfa al cuadrado es la probabilidad de que el qubit se encuentre en el estado 0. Y la norma al cuadrado o la amplitud al cuadrado de beta va a representar la probabilidad de que el qubit esté en el estado 1. ¿Sí? Entonces, es aquí donde toma sentido el principio fundamental de la superposición cuántica, donde un sistema físico puede existir en la suma de sus posibles resultados medibles. Entonces, como ustedes observaron acá, tengo los posibles resultados medibles es que esté en el estado 0 o en el estado 1. Entonces aquí vamos a tener un qubit o una partícula en superposición. Ahora, no solamente la superposición es un fenómeno, un principio básicamente, es un principio que nosotros podemos observar en el sistema cuántico. Hoy vamos a ir un poquito más allá y es la explicación de lo que es el entrelazamiento cuántico. Y es muy interesante este fenómeno porque hay muchas aplicaciones que ya se están desarrollando respecto al entrelazamiento cuántico. ¿Y qué es el entrelazamiento cuántico? Consiste en un fenómeno que permite que una partícula influencie en el estado de otra, pero lo haga simultáneamente, aunque estas partículas estén a años luz de distancia. Entonces, como ustedes observan aquí, esta partícula a la izquierda, ¿sí? Está
en un determinado estado, pero ojo que hay que partir del hecho de que estas partículas inicialmente se encuentran en estado de superposición. Es decir, que tienen una determinada probabilidad para estar en diferentes estados, o sea, se encuentran en diferentes estados. este, eh, lo que nosotros hacemos es, para poder llegar al entrelazamiento cuántico, es primero poner las partículas en superposición, ¿sí? Y vamos a tener esta partícula al lado izquierdo, pero también a una determinada distancia, que así sea que estén a años luz de distancia estas partículas. El principio de entrelazamiento cuántico lo que nos dice es que a pesar de que estén así a una determinada distancia, esta partícula de la izquierda o partícula 1 puede influenciar a la partícula 2, ¿sí? ¿Y cómo se logra el entrelazamiento cuántico? Básicamente, primero, las partículas se ponen en superposición y luego lo que sucede es que al colapsar la partícula 1, y ya nosotros podríamos observar lo que está pasando o en qué estado se encuentra la partícula 2, automáticamente vamos a conocer qué está pasando con la partícula 2, ¿sí? Entonces, este tipo de influencia que pueden tener estas partículas se utiliza bastante también. Una aplicación que se le está dando es en ciberseguridad o criptografía. Entonces, es un fenómeno bastante interesante. De hecho, hay científicos, los últimos científicos que ganaron el Premio Nobel de Física, precisamente ganaron el Premio Nobel de Física por un trabajo realizado sobre entrelazamiento cuántico, del que vamos a estar hablando más adelante en nuestros Quantum Days. También es interesante saber que Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Y esto viene por una paradoja que se le llama la paradoja EPR, por las siglas de Podolsky y Rosen, ¿sí? Entonces se le llama esa paradoja EPR, porque básicamente lo que ellos hicieron fue un poco eh, desafiar estos principios de la mecánica cuántica para introducir estas ideas de entrelazamiento cuántico. Entonces, es a Einstein, a Podolsky y Rosen, sus alumnos, a quienes se les está atribuyendo todo lo que tiene que ver con el entrelazamiento cuántico. Pero recordemos que esto parte de la superposición. Entonces, recordemos también aquí, ya para finalizar, que nosotros en la conferencia anterior vimos un poco cómo trabajar con los posibles estados de superposición, y también aquí tenemos el estado Bell, que se lo conoce como entrelazamiento también cuántico, y también el cat state, que también utiliza aquí un entrelazamiento cuántico. Recordemos que para poner en superposición un qubit, lo que se hace es aplicar la compuerta Hadamard, y aquí es donde se lo está midiendo o donde se lo está observando. Básicamente aquí estamos haciendo que colapse. Y aquí básicamente ya estamos teniendo un entrelazamiento con el estado Bell, donde ya no solamente estamos midiendo un qubit, sino que aquí estamos midiendo dos, ¿sí? Y pues aquí ya vamos a tener ciertos entrelazamientos, asimismo en el gráfico de cat state, ¿sí? Y también recuerden revisar cómo esto se lo puede simular en Qiskit, ¿sí? Y obviamente cómo al final ustedes pueden diagramar esto nada más es a manera de recordatorio, porque ya lo vimos en la conferencia pasada, y aquí pues podemos ver cómo básicamente aquí ya estamos calculando estas simulaciones, y aquí, al hacer estas simulaciones estamos básicamente calculando estas probabilidades que tanto queríamos saber de dónde venían, y